La controversia sobre la llamada memoria histórica que tuvo lugar en España en el siglo presente tiene sus rasgos singulares, pero es importante darse cuenta de que es también la versión española de controversias encontradas de un modo u otro en muchos países diferentes durante el mismo medio siglo. Las experiencias de revolución, de guerra civil, de cultura han sido casi ubicuas y los dilemas sobre conmemoraciones y la justicia histórica muy frecuentes. En esta controversia encontramos mezcladas tres cosas diferentes: la política, la historia y la llamada memoria histórica. Y es importante hacer distinciones muy claras entre ellas. Por a lo menos una generación, lo que se llama la memoria colectiva ha formado un campo, una especie de metodología dentro del estudio científico de la historia en las universidades. Pero, sin embargo, la terminología de memoria colectiva, memoria histórica, en sí mismo constituye un oxímoron que no tiene sentido, algo que en términos lógicos y racionales no puede ser, porque la memoria es estrictamente individual y subjetiva, no explica o define la realidad empírica, sino que es meramente una de muchas versiones o interpretaciones subjetivas de ella. La historia, en cambio, no es ni subjetiva ni individual, sino que representa la investigación empírica de documentos y otros datos, y es un proceso supraindividual llevado a cabo por el gremio de eruditos que contrastan sus resultados y que tienen que ser impersonal y lo más objetivo posible. Algo que de verdad puede ser llamado memoria histórica o memoria colectiva sí existe, pero es bastante diferente de la historia, con la cual poco tiene que ver. Consiste de actitudes, conceptos u opiniones acerca del pasado, formados de diversas maneras por activistas, políticos, publicistas, artistas o escritores que tratan de definir, retratar o interpretar aspectos del pasado. Realmente no son colectivas en el sentido de ser desarrollado por la mayoría, sino que son el producto de minorías políticas, sociales o culturales que de varios modos son aceptados, difundidos o impuestos por estas minorías, como también pueden ser rechazadas o ignoradas por la mayoría de la gente. Los principales teóricos en estos temas, como Maurice Habwachs y Pierre Nora, admitieron ya hace tiempo que es más o menos así, pero nos dicen que el estudio de la llamada memoria colectiva es importante porque influye en los campos de la política, la sociedad, de la cultura, y como tal artefacto llega a formar parte del desarrollo del porvenir de la historia misma. No revela la historia, sino que como una opinión constituye un dato entre los muchos datos que formarán la historia y su investigación en el porvenir. Antes de proceder al examen del caso español, demos un vistazo a este tema como un campo de estudio. Es más o menos un invento francés, definido originalmente por Maurice Habwachs en su libro Les cadres sociaux de la mémoire de 1925 y décadas más tarde promocionado especialmente por su compatriota Pierre Nora, que llegó a ser el líder del campo. Empezó a florecer en los años 80 como una parte de la gran reorientación de la historiografía hacia temas nuevos, de la corrección política, la subjetivación, la deconstrucción, la transgresión y la trivialización. La revista History and Memory fue fundada en Estados Unidos en 1989 y ha sido seguida por bastantes otras en España por Pasado de Memoria, la revista publicada por la Universidad de Alicante. En manos de historiadores serios y profesionales que siguen una metodología objetiva, puede aportar contribuciones importantes, como en el caso de España, por las obras de Paloma Aguilar. Pero hasta dentro del campo de la historiografía profesional encontramos frecuentemente abusos serios, por el descuido metodológico, la confusión intelectual, el partidismo político o la ignorancia de la historia en sí misma o una combinación de estos defectos. Los problemas básicos han sido señalados por los practicantes de este campo mismo. En un libro, hace unos años, dirigido por Emilio Silva, Enrique Gavilán ha hablado de la imposibilidad y la necesidad de la memoria histórica.
Refiriéndose francamente a esta imposibilidad, Gavilán llama la atención al hecho de que en su libro fundacional, Halbwachs ponía de manifiesto el exceso verbal que implica la expresión memoria histórica. La memoria colectiva no es histórica, sino precisamente antihistórica. Sigue Gavilán, comprender algo históricamente implica ser consciente de su complejidad, tomar distancia para poder ver desde múltiples perspectivas, aceptar las ambigüedades del comportamiento de los protagonistas, incluidas sus ambigüedades morales. Por el contrario, la memoria colectiva simplifica, niega el paso del tiempo, eterniza, esencializa. De forma característica, la memoria colectiva pretende expresar una verdad eterna o esencial en torno a un colectivo. Pero además, Halbwachs sostenía que la memoria colectiva funciona a la inversa de cómo parece indicar el sentido común. La memoria colectiva no es tanto un resultado de la acción del pasado sobre el presente, como tenemos a creer, sino de la acción de un presente sobre el pasado. En otras palabras, la memoria colectiva es menos algo encontrado que creado. Por tanto, si aceptan las ideas de Halbwachs, debería emplearse con precaución la expresión memoria histórica. Pero tampoco parece defendible la idea de una recuperación de la memoria colectiva o histórica, sino que habría que hablar de construcción de esa memoria. El presente tiene una función mucho más activa en la configuración de la memoria del pasado de lo que se tiende a creer. Hasta aquí Enrique Gavilán. O sea que el estudioso que originalmente definió ese campo reconocía que se trataba de un invento para fines políticos o culturales. La rama más amplia de todo esto es la llamada historia oral, que llegó a ser una disciplina en la segunda mitad del siglo XX. De los especialistas en la historia oral, advierte Gavilán que, en sus palabras, el trabajo de estos historiadores no constituye una reivindicación de la fiabilidad de la memoria. Al contrario, son plenamente conscientes de las deficiencias inevitables de la memoria. Saben no ya que la memoria puede deformar el recuerdo de lo ocurrido, sino que la deforma inevitablemente. No hay otra posibilidad. El objeto de estos historiadores no es el pasado, sino el presente. Igualmente claro es el historiador alemán norteamericano Wolf Hansteiner, quien, en un ensayo publicado hace 6 años en la revista History and Theory, habla de la diferencia entre los que llama los fabricantes de la memoria y los consumidores de la memoria, y de la abundancia de las iniciativas de memoria colectiva fracasadas de un lado y los pocos casos de la construcción de la memoria colectiva con éxito al otro. Señala también que no se ha estudiado adecuadamente tampoco lo que llama el problema de la recepción de la memoria colectiva, porque la memoria colectiva no es la historia, sino que es tanto un resultado de la manipulación consciente que de absorción inconsciente y que siempre está mediado. Nota que los estudiosos israelíes, Gedi y Elam, han concluido que la memoria colectiva histórica trata esencialmente de lo que ellos llaman mitos. Aún más crítico es el filósofo español Gustavo Bueno, para quien en España esto se trata de una maniobra política, refiriéndose en palabras de Bueno a la invención por parte de la izquierda del concepto de memoria histórica. Bueno nota que antes las izquierdas buscaron el silencio histórico con la amnistía total de octubre de 77 que consiguieron, y que el decano de los estudios de memoria, Pierre Nora, distingue entre la historia, que como investigación busca la objetividad, y la memoria como construcción subjetiva. Bueno insiste en que la memoria histórica nunca puede ser más que un artefacto social, cultural o político. Define el concepto de memoria histórica común como una idea metafísica que pretende remitirnos a un sujeto abstracto de sociedad o humanidad, una especie de divinidad que todo lo conserva y lo mantiene presente, capaz de conservar en su seno
la totalidad del pretérito que los mortales del presente deben descubrir. No es necesario insistir más. Memoria colectiva o memoria histórica es totalmente diferente de la historia. En la agitación que ha tenido lugar en España durante los últimos 10 años y más, es necesario distinguir entre dos aspectos diferentes, aunque frecuentemente conflados y confundidos: el interés histórico arqueológico para desenterrar restos y dar sepultura digna a estos, y la agitación política. El interés histórico arqueológico es normalmente meritorio y, si está llevado a cabo de un modo objetivo y honesto, merece apoyo. Sorprenderá a los agitadores y publicistas de izquierda en España que el país que más sistemáticamente ha ignorado la existencia de fosas y de restos es un país de izquierdas, la Unión Soviética, que ni siquiera trató de recuperar los restos de una gran parte de sus millones de soldados caídos en la Guerra Mundial, y aún menos de los centenares de miles de fusilados en las represiones políticas. En Rusia, en la última parte del siglo XX, en cambio, surgió un enorme movimiento de voluntarios, miles de los cuales trabajaban con gran dedicación durante los fines de semana para recuperar restos con poco apoyo oficial o ninguno. Algunos españoles también han trabajado en proyectos histórico-arqueológicos más o menos según el mismo modelo, y esto puede ser una actividad loable. En el otro extremo encontramos el empleo más elaborado de la memoria mítica de la guerra española, que no tuvo lugar ni en España ni en México, sino en la DDR, la Alemania Oriental Comunista. Un sector importante de sus líderes había luchado en las brigadas internacionales, y pari passu con la relación en la Unión Soviética de los crímenes de Stalin, el mito de la revolución y de la guerra antifascista de España llegaba a ser más importante para los líderes comunistas alemanes que el de la revolución rusa como mito fundacional, aunque huelga decir, no se pretendía que el objetivo había sido la defensa de la democracia. Y el declive de esta memoria mítica de la guerra española durante los años 80 coincidía también con el comienzo del declive de la Alemania Oriental misma, porque no solo del pan vive el hombre. La mayor parte de lo que se llama memoria histórica en España consiste en agitación política. En la medida en que se reclama alguna ayuda para desenterrar fosas que han sido ignoradas, esto puede ser razonable y hasta digno de un apoyo técnico, aunque probablemente se han exagerado bastante el número y la importancia de las fosas que quieren ser examinadas. Pero tales actividades, en la medida en que sean serias, y tales iniciativas son meramente una parte del movimiento de memoria histórica, que en su primera gran reclamación pública empezó en el año 93. ¿Por qué en el año 93? Por una razón sencilla y obvia. En ese año, por la primera vez, en más de una década, los socialistas corrían el peligro de perder las elecciones. Y por eso hicieron de su mejor para estigmatizar al Partido Popular con la memoria del franquismo. 9 años antes, cuando el 50º aniversario de la insurrección de Asturias, los socialistas habían encontrado las invocaciones históricas un tanto incómodas, pero el intento de estigmatizar al PP con una falsa analogía histórica surtió su efecto en 1993. Se repitió la táctica tanto en 96 como en el año 2000, aunque cada vez con menos éxito. Por eso José María Aznar anunció en 2002 que tales cosas habían sido efectivamente sepultadas, pero se equivocó. Lo que pasó después es que después del fracaso estrepitoso de la táctica en 2000, cuando el PP ganó la mayoría absoluta, se convirtió en un movimiento más amplio, asociándose a veces con los intentos más serios y legítimos, a lo menos en algunos casos, de excavar cosas. Los promotores fueron alentados y reforzados por el hecho de que los líderes del PP se mostraban dialécticamente muy débiles en su respuesta
a estos intentos de estigmatización. Un tercer factor importante es la llegada de la ideología de la corrección política, la última ideología de izquierdas del siglo XX y probablemente la más eficaz, que en España a veces se llama el buenismo. Ya tenemos históricamente ejemplos del aterrizaje algo tardío en la península de las doctrinas radicales contemporáneas, pero que luego asumen una forma especialmente virulenta en España, y tal es el caso de la corrección política. Esta ideología, la nueva doctrina en cuenta de que el capitalismo internacional corroe a la cultura tradicional más rápidamente que lo hace el socialismo económico. Una consecuencia es que no hay nada que tiene menos que ver con la historia que la memoria histórica cañí, para decirlo así, propagada estos últimos años de España. Una generación después constituye la pobre secuela del marxismo cañí, ese marxismo tan anti-intelectual y totalmente derivativo que floreció entre las izquierdas españolas, siempre intelectualmente deficitarias en los años 60 y 70, pero esto será mucho más difícil de superar que aquello. En España la memoria histórica no se basa en ninguna verdadera memoria de la guerra civil, porque casi todos los que han tenido una verdadera memoria se han muerto, sino en la anulación de cualquier consideración seria y objetiva de su historia. Tal actitud no es obviamente nada nueva, sino que tiene una historia muy larga, puesto que el conflicto español, hasta en un siglo nuevo, se queda todavía como probablemente el acontecimiento individual más mitificado y tergiversado de todo el siglo XX. El comienzo de esta mitificación comenzó casi con el estallido mismo de la guerra, y voy a decir en ambos lados, pero el mito de izquierdas consiguió a largo plazo mayor aceptación, logrando insertarse hasta cierto punto dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial y formar una parte de la interpretación general de la historia de Europa del siglo XX. El aspecto intelectualmente más pernicioso de todo esto es que generalmente ha conseguido primero eliminar cualquier examen serio de los orígenes del conflicto, como lamentó Ortega y Gasset en la nueva edición de La rebelión de las masas. Ahora, la formación de un mito de la causa perdida es absolutamente normal entre los perdedores de todas las guerras, pero la de España representa un caso especial en que los perdedores han ganado totalmente la batalla de la divulgación general, ayudados por una serie de factores externos que les han favorecido mucho. Tanto es así que, por lo general, ni siquiera los historiadores profesionales entienden la índole específica de esa guerra civil, la tercera de las grandes guerras civiles revolucionarias contra revolucionarias europeas del siglo XX. Desde el comienzo de la guerra, las izquierdas, astutamente asesoradas por la Comintern, hicieron de su mejor para disfrazar el carácter de la guerra al nivel internacional en la operación originalmente definida por mi antiguo amigo y colega Burnett Ballaton, fallecido ya hace 20 años, como el Gran Camuflaje. Durante la guerra misma tuvo un éxito limitado, pero consiguió extenderse mucho en los años después hasta llegar a ser casi canónico. El disfraz o camuflaje del carácter de la guerra ha sido fundamental a los avatares españoles de la memoria histórica, que se han extendido a denunciar la represión de lo que llaman la democracia por los franquistas, hasta el punto que el proyecto de ley del gobierno Zapatero reprodujo originalmente el lenguaje formulario en cuanto a los reprimidos por el franquismo, en sus palabras, por su compromiso con la democracia. El texto final, aprobado ya hace un año, noviembre 2007, contiene algunas referencias generales honrando la memoria de todas las víctimas de las represiones de la guerra y la dictadura, y reconoce que, según dice,
que no es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva, pero enseguida se contradice, instando al gobierno a llevar a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática. A renglón seguido dice: en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, el gobierno establecerá el marco institucional que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática. Se ha de presumir que será el mismo impulso que ha inspirado a los socialistas a erigir estatuas de Prieto y Largo Caballero, dos de los factores originales de guerra civil, con el origen de la cual ellos tuvieron mucho más que ver que, por ejemplo, Francisco Franco. Así se fomenta la memoria democrática. La memoria histórica insiste sobre todo en la represión franquista, que ciertamente fue extensa y muy sangrienta, pero no habla de las represiones, es decir, las de ambos lados. Y aún más ignora el contexto y el origen de las represiones, y el carácter y la historia de las represiones en las guerras revolucionarias, contrarrevolucionarias del siglo XX, como si la contrarrevolución en España fuera algo inaudito. Tales conflictos son especialmente sanguinarios en términos de ejecuciones políticas por su carácter percibido por ambos lados como apocalíptico, no como ninguna guerra regular, sino como la lucha final entre el bien y el mal. A diferencia de las guerras internacionales, en que muchas veces se asume alguna equivalencia moral o humana con respecto al enemigo, con las llamadas reglas de la guerra, el antagonismo en las guerras civiles revolucionarias asume las dimensiones de una lucha a muerte entre dos civilizaciones, dos conceptos totales de la vida, en la cual la victoria de un lado no querrá decir la mera derrota del otro, sino la total extirpación de su sociedad y su cultura. De ahí la demonización y la deshumanización del adversario, una dimensión que a veces se repite también en algunos de los campeones de memoria histórica, con la misión de erradicarle no meramente en términos políticos, sino como entidad física. Esto parece más o menos igual de parte de franceses del siglo XVIII, de comunistas, socialistas o anarquistas, de católicos españoles o de protestantes democráticos finlandeses. Si miramos el fenómeno en su dimensión comparada y en su primera manifestación del siglo XX, eso no será la guerra civil rusa, sino la finlandesa. En varias ocasiones he llamado la atención a este caso escandinavo porque se trata de una guerra civil revolucionaria en un país muy diferente de España, en casi todas las dimensiones, como subrayaba Ganivet en sus cartas finlandesas pre-revolucionarias. Esa sociedad de tipo escandinavo, esencialmente ya formada como nación, había sido el único territorio del imperio zarista que gozaba de la autonomía, con sus propias leyes avanzadas y su propio parlamento, con sufragio masculino universal y derechos de la mujer más amplios que en casi cualquier otra parte de Europa. Aún más sorprendente es el hecho de que Finlandia fue el primer país del mundo en que un partido socialista ganó la mayoría parlamentaria por un solo escaño en las elecciones de 1916, aunque no formó el gobierno. A pesar de esto, estaba claro que los socialistas no podían dominar las instituciones de Finlandia con su estado de leyes y que los otros sectores de la sociedad finlandesa estaban firmemente resueltos en emanciparse del imperio ruso y rechazar totalmente la dictadura bolchevique socialista. En tales circunstancias, una parte considerable de los socialistas finlandeses, junto con los nuevos bolcheviques, lanzaron una insurrección pro-bolchevique en diciembre de 1917 que se escapó de Helsinki y de una gran parte del sudeste del país. Esta insurrección socialista y comunista contra un régimen parlamentario y democrático ya establecido y consolidado fue, de hecho, el precedente principal de un acto de esta clase en la historia de Europa antes de la insurrección socialista y comunista de España 17 años más tarde. Aunque los socialistas finlandeses no fueron relativamente unidos con los socialistas españoles y una parte de ellos se rehusaron de participar. La comparación con España sería como si la insurrección socialista del año 34 hubiera tenido un éxito parcial que luego produjo una guerra civil total.
La guerra civil finlandesa fue breve, poco más que 3 meses, aunque dura, con la victoria total de los contrarrevolucionarios. Las represiones fueron espantosas y más sorprendentes por el fondo político progresista del país. Los revolucionarios finlandeses empezaron las revoluciones políticas aún antes de sus congéneres bolcheviques rusos. Y la represión por los parlamentarios contrarrevolucionarios, por democráticos que fuesen, no les iba en zaga, sino que al final fue aún más dura en cuanto a la proporción de muertos, no tanto por las ejecuciones directas, sino por los malos tratos y enfermedades en los campamentos de prisioneros, que en el caso de España. Las condiciones de esos campos fueron mucho peores que las de los campos de Franco, recientemente tan extensamente denunciados por la memoria histórica de España, y en total se redujo un porcentaje de muertes aún más grande que en el caso de España. En todos los casos de guerras civiles revolucionarias, la violencia ha sido iniciada por los revolucionarios, una perogrullada evidente, pero una realidad histórica que en España la memoria histórica es incapaz de recordar. Se suele dar énfasis al hecho de que la Segunda República nació sin violencia, es cierto, pero solamente después del fracaso de la sublevación republicana violenta de diciembre del año 30. Y luego la violencia revolucionaria se emergió en Barcelona el año 31 con la República en cuestión de días. Puesto que en esa circunstancia los asesinados fueron todos derechistas, el gobierno republicano no se hizo caso. En total había aproximadamente más que 2.000 muertes políticas durante los 5 años antes de la Guerra Civil en España, que constituyeron la suerte de preparación por la contienda final. La violencia de la Guerra Civil no llegó de la nada, no fue un invento del general Mola, ni mucho menos de Franco, sino que tiene sus teóricos y su extensa publicidad y agitación y una larga práctica anterior. Por 2 años la prensa revolucionaria había incitado a la violencia con frases como odio, exterminio y guerra civil. Esta agitación y publicidad no tenía precedente en España, aunque sí por algún tiempo había existido una prensa del odio dirigida contra la Iglesia. Es verdad que el mayor grupo de estas más que 2.500 muertes de violencia política bajo la República no fueron derechistas, sino obreros y revolucionarios matados por las fuerzas de seguridad durante las 4 insurrecciones revolucionarias contra la República, ellas mismas los principales antecedentes de guerra civil. Murieron aproximadamente 500 miembros de las fuerzas de seguridad en estas acciones y luego alcanzaron un nuevo colmo durante la primavera de 36. Todo esto preparó la escena para las 2 represiones que se estallaron casi simultáneamente en las 2 zonas durante la guerra y que seguiría después con los tribunales de Franco. Los revolucionarios, voy a decir, no fueron defensores de la democracia, ni mucho menos. De haberlo sido, la guerra civil nunca hubiera tenido lugar. Y esto es el oxímoron conceptual del movimiento de la memoria histórica de España. El lado que gana en estas guerras civiles revolucionarias impone su justicia, que casi siempre es muy violenta. La contrarrevolución a veces es feroz, tanto como la revolución misma. En el primer caso moderno, el de la Revolución Francesa, no fue exactamente así, cierto, porque en Francia la verdadera contrarrevolución no pudo imponerse por 20 años, hasta después de la derrota de Napoleón, y con los años llegó a ser bastante moderada. Encontramos la clásica contrarrevolución muy violenta en Francia, medio siglo más tarde, con la represión de la Comuna de París. Una represión mucho más sangrienta que la revolución misma, con miles y miles de ejecuciones sumarias, a pesar de estar dirigido por un régimen parlamentario nominalmente democrático, buen preludio del caso finlandés. Hemos visto que los conservadores finlandeses, que tienen cualidades admirables como parlamentarios y demócratas, no dudaron en imponer una represión feroz ante la violencia revolucionaria. Algo parecido ocurrió más tarde en Alemania durante el primer año de la República de Weimar.
La contrarrevolución en Berlín y Múnich en 1919 fue muy sangrienta, con más que 2.000 ejecuciones sumarias. Y más recientemente, en una serie de casos latinoamericanos, encontramos que la contrarrevolución antiterrorista ciega más vidas que el terrorismo en su día. Es siempre mejor no haber provocado la contrarrevolución. Es justo y razonable lamentar su dureza, pero no se entiende, sino se entiende que es la segunda parte, no el comienzo de un proceso histórico. Durante el último medio siglo y más ha sido difícil en muchos países rendirse cuenta en términos objetivos de su historia contemporánea violenta y opresiva. Este es el caso de los países que han sufrido dictaduras revolucionarias, guerras civiles o invasiones y ocupaciones militares extranjeras. Los alemanes han inventado una palabra muy larga, Vergangenheitsbewältigung, el rendirse cuentas de lo pasado, para este proceso complicado y difícil. En ciertos casos, el problema ha tenido que ver con una dictadura radical que siguió el régimen parlamentario, pero en otros existe mayor semejanza con el caso de España, en el que había dos lados de los regímenes violentos y arbitrarios. En el caso ruso, la guerra civil rusa fue un acontecimiento tan lejano que la conciencia de ella ha sido en gran parte enterrada por las experiencias más recientes de la guerra mundial y la dictadura soviética. En otros países se han reivindicado grupos nacionalistas violentos y autoritarios, pero sobre todo antisoviéticos, al escándalo de la corrección política internacional. En Rusia la figura de Stalin vuelve como especie de héroe nacional para muchos. Nada hay más difícil en muchos países que una comprensión objetiva y más o menos completa de su historia contemporánea. Y lo peor de todo es la invocación de ciertas memorias colectivas que pueden ser totalmente catastróficas, como durante los años 90, en los casos tan diferentes de Yugoslavia en Europa y Ruanda en África. Aún así, el caso de España es algo especial. En Rusia ni siquiera Vladimir Putin niega los crímenes de Stalin, ni piensa basar su régimen históricamente en el stalinismo o sovietismo, aunque se complace en utilizar algunos aspectos de ellos. En el momento presente sería difícil encontrar otro país en que el pensamiento dominante, como se dice, insiste tanto en la negación de una gran parte de su historia contemporánea como en España. En ningún otro país democrático ha gobernado por tanto tiempo un partido político con un pasado autoritario y violento y que no ha hecho ninguna autocrítica oficial de este pasado, como en el caso del PSOE en España. En términos psicológicos, vive en la negación. Con la subida del movimiento de memoria histórica, se insiste mucho en la existencia de un supuesto pacto del olvido durante la transición a la democracia. Nunca existió tal cosa, porque la prensa y las librerías durante la transición estaban llenísimas con toda clase de materia sobre la guerra civil y el franquismo. No hubo nunca la menor restricción de la investigación, la publicación o la publicidad. Salió una aluvión de materias, no pocas de las cuales trataron de la represión de Franco. Lo que existía entonces no era ningún olvido histórico o historiográfico, que muy evidentemente nunca existió, sino el revés, una conciencia aguda de la historia. Lo que sí existió fue una especie de acuerdo de silencio político, no silencio histórico, silencio político, según el cual ninguna de las fuerzas políticas, con la excepción de los nacionalistas vascos, iban a utilizar los temas de guerra civil como propaganda política. Esto fue importante para las izquierdas mismas, interesadas entonces en establecer sus propias credenciales democráticas. Este acuerdo fue observado hasta que convino a los propósitos políticos de los socialistas y comunistas romper con tal regla. Lo peor de la agitación actual en España no es meramente la falsificación de la historia, que al fin y al cabo es un problema perenne contra el cual hay que siempre luchar, sino las intenciones políticas más amplias asociadas con ella y la agitación por una segunda transición, uno de los aspectos más siniestros de la vida política española en la breve época zapaterista.
Con ello se ha buscado una polarización nueva y la resucitación del frentismo de tan siniestra fama en España, puesto que la transición fue una transición hacia la democracia política. Una segunda transición presumiblemente marcaría el comienzo del abandono de la democracia. Este es el gran peligro. Un argumento básico de las izquierdas en todo esto es la cuestión de la impunidad del franquismo. El acuerdo de la transición se basó en la renuncia a la venganza y también en renunciar a crear una justicia histórica fuera de la historiografía. Este ejemplo español ha sido seguido en casi todos los procesos de democratización de la última parte del siglo XX. Fue una decisión prudente, sabia y constructiva. La justicia histórica es muy difícil de alcanzar, sobre todo cuando los actores principales se han muerto, y abre la cuestión de quién es capaz de enjuiciar de un modo imparcial, y ciertamente no es el juez Garzón. Es importante recordar que en su día nadie insistía más que las izquierdas mismas en una amnistía total para todos. Esto ya es un hecho de la historia y de la historia judicial y legal de España. El mejor modo de obtener la justicia histórica es por la práctica de la democracia. Un acuerdo o decreto de amnistía ha sido bastante frecuente en la resolución eventual a largo plazo de una gran guerra civil. Realmente es el procedimiento básico más frecuente. Ocurrió en el caso de la primera gran guerra civil, de la cual tenemos una verdadera historia escrita, la de Atenas, del siglo V a.C., escrita por Tucídides. Pues en Francia, al fin del siglo XVI, después de las guerras de la religión, en Inglaterra, en 1660, después de la gran guerra civil y dictadura inglesas, en los dos casos franceses del siglo XIX, y también en Estados Unidos, después de la guerra de la secesión. Tanto es así que se puede decir que en términos históricos la amnistía general ha sido el modelo democrático básico de la resolución de las guerras civiles, aunque hay algunas excepciones individuales. La historia no es empresa de la memoria subjetiva, y mucho menos de la fantasía política, sino de la investigación objetiva e incansable, que es también una actividad social, en el sentido en que es el producto de muchos investigadores y analistas que han combinado sus actividades para lograr el entendimiento del pasado. Es fácil alcanzar una cierta objetividad sobre los etruscos, por ejemplo, pero siempre más difícil en la historia contemporánea. Difícil, pero no totalmente imposible. Es un desafío constante que es nuestro deber y nuestra obligación. Concluyo con una observación muy aguda de Javier Tussell, historiador que murió tristemente joven. Pocos antes de morir, Tussell escribió que más que reivindicar memorias colectivas, hay que construir otra, veraz y capaz de contribuir a la convivencia que explique por qué esta no fue viable en el pasado. Esta es la responsabilidad del historiador. Muchas gracias.